A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. Tanto madres como padres ocupamos un rol muy importante en la vida de nuestros hijos. Y aunque los hombres no pueden quedar embarazados, los estudios científicos demuestran que padecen cambios fisiológicos, mentales y emocionales cuando se convierten en padres. Va a sonar redundante lo que voy a decir, pero no habría maternidad sin paternidad. Así que esta semana escucharemos cómo es que ellos lo viven y qué tan diferente es su experiencia comparada con la de nosotros. Esta semana me acompañan dos excelentes padres. Jorge, con quien a este punto ya estás bastante familiarizada, y Poncho, bienvenidos. Muchas gracias, Karen. Es un gusto acompañarte el día de hoy. Gracias, Karen, por la invitación. Bueno, antes que nada me gustaría que nos platicaran cuál es su historia. Mi nombre es Alfonso García y soy papá desde hace 2 años y 4 meses. Y la verdad es que esta ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. Me gustaría hablar un poquito de mí y de pues todo este viaje que ha sido la paternidad para mí desde la idea del matrimonio, ¿no? Yo cuando era más joven, como que siempre veía muy lejano el tema de ser papá. Y cuando me casé, mi esposa, pues como que siempre me había planteado la posibilidad de que en algún momento nos hiciéramos papás, pero pues yo sinceramente como que lo veía como algo muy lejano, no estaba 100% convencido de la idea. Pero bueno, pues 3 años después decidimos juntos ser papás. Y pues al inicio como que sí me causó un poquito de inquietud y era un poquito como de pues cuál va a ser mi rol, ¿no? Y cuál va a ser la función de la figura del papá. Que digo, pues todos de alguna u otra manera la vivimos, pero pues yo la verdad no tenía conciencia de cómo iba a impactar mi vida el tema de ser papá, ¿no? Y siempre había tenido como ideas como negativas, no porque sea malo ser papá, sino como ese pues es la responsabilidad, ya no vas a tener la libertad de hacer lo que tú quieras con tu tiempo y va a restringir tu capacidad de, pues no sé, hacer cosas como desvelarte o salir con los amigos o irte de fiesta y pues siempre había como tenido como ciertos estereotipos alrededor de eso, ¿no? Y definitivamente me he llevado una sorpresa bien interesante porque creo que es algo que hasta que no estuvo nuestra hija con nosotros, Inés, no lo había entendido, ¿no? Y a pesar de que me causó muchas ilusiones durante el embarazo, definitivamente nada ha sido tan espectacular en mi vida como estar con mi hija y tenerla en mis brazos el día que nació. Y creo que después de ese momento te das cuenta o te cae el 20 de que pues es como el momento más increíble de tu vida hasta ese momento. Y la única manera de saberlo y vivirlo pues es estar ahí, ¿no? Y ya que estás ahí no hay marcha atrás, es de ahí en adelante para siempre. Yo creo que yo pasé de ser un escéptico de la paternidad a ser un ferviente creyente de la importancia de la paternidad. Hola, soy Jorge. Cuando nos casamos también obviamente salió a platicar, ¿no? El tema de, oye, pues queremos tener hijos, cuántos queremos tener, etcétera, ¿no? Y siento que yo entré al concepto de la paternidad desde el punto de vista como muy teórico, ¿no? De, pues sí quiero tener hijos, ¿no? Pero sin realmente aterrizarlo a qué iba a significar en el día a día. Honestamente, sin como alguna expectativa de la realidad, ¿no? Era más bien como la idea de quiero tener hijos. Y creo que sí ha sido muy revelador y edificador el proceso de adaptarse, que creo que es un tema donde encontramos una de las primeras diferencias entre la maternidad y la paternidad, ¿no? Tú hablas con muchas mujeres y te dicen que el día que saben que están embarazadas ya se empiezan a sentir mamás, ¿no? Y desde el punto de vista del papá, pues sí estás ahí y tratas de acompañar y tratas de apoyar en lo que puedes, pero es un proceso que no te involucra a ti, ¿no? O sea, tu momento pues de volver a contribuir directamente pues va a ser cuando nace el bebé, ¿no? O la bebé. No puedo hablar por todas las mujeres, no sé cómo lo viviste tú, pero como menciona Jorge, en mi caso empecé a sentirme mamá desde que vi la prueba positiva. Viví y sentí cosas durante el embarazo que para Jorge eran imperceptibles. Las mariposas en el estómago, el cansancio, las náuseas, sentir cómo el bebé iba creciendo dentro de mí, el hipo, las pataditas. Eso me hacía sentir cada vez más real el que yo ya era una mamá. Siento que esa conexión se logra mucho antes que cuando te conviertas en papá. Así que les pregunté en qué momento empiezan a sentirse papás y cómo fue ese proceso para ellos. En mi caso, fue una experiencia interesante porque, bueno, yo tenía un juego con María José todavía mucho antes de que
naciera Inés, pero pues ya se percibía la pancita, ¿no? Yo creo que ya estamos en el mes, no sé, entre el 6, 7. Y le decía a Majo, déjame platicar con ella, ¿no? Porque para mí era importante como tratar de establecer un vínculo desde antes, ¿no? Precisamente por esta como diferencia que existe entre que pues las mamás empiezan a sentir mamás cuando empiezan a tener estas expresiones físicas, ¿no? Del embarazo. Mientras que los papás pues nada más vemos, ¿no? Y somos observadores y tal vez nos cuesta trabajo entender y empatizar por lo que están pasando las mamás. Pero para mí era como este esfuerzo que trataba de hacer de, bueno, pues tal vez no lo puedo vivir como tú, pero voy a tratar de hacer algo que a mí me guste, que en mi cabeza se sienta como que es algo como del papá con el bebé, ¿no? Y que en este caso, pues aunque fueran ideas nada más las que yo tenía en la cabeza, pues yo sentía que tenía la oportunidad de platicar con ella, ¿no? Y me acuerdo que era medio chistoso porque le decía a Majo, le voy a platicar secretos de nuestra relación, que pues en realidad no platicábamos de nada y nada más era así como, hola bebé, ¿cómo estás? Y todo esto, pero pues era nada más para yo tratar de ser como partícipe del proceso del embarazo de una forma más activa, pero probablemente hay muchas formas, ¿no? En las cuestiones de preparación previo al embarazo, en los que se espera que el papá tenga un rol activo, pero bueno, fue la manera en la que yo trataba de hacer como especial mi proceso de empezar a sentirme papá. Está interesante lo que comentas, porque eso exactamente que dices de, le quería platicar y como empezar a desarrollar esa conexión. A mí eso me costaba mucho trabajo. O sea, Karen me decía, oye, pues platícale o algo, ¿no? Y yo me sentía como ridículo, no sé. Entonces, para mí, la manera que yo tenía como de pensar como que estaba yo cumpliendo con mi rol y haciendo algo por nuestro bebé era más bien con todo el tema de prepararnos y preparar la casa para cuando llegara el bebé, ¿no? De investigar los 10 millones de asientos para bebé que existen y cuál es el más ligero y cuál es el más seguro y cuál está certificado en Europa y cómo es diferente las pruebas de colisión de asientos para bebé en Europa y en Estados Unidos y cuál es el que hay que comprar. Y así como eso, con toda la parafernalia, ¿no? Que va de la mano con la llegada de un bebé. Creo que ese fue el mecanismo que yo tuve, ¿no? Para sentirme como más parte del proceso, digo, más allá de ir a los cursos con Karen y obviamente estar con ella y acompañarla, ¿no? Pero eso fue como mi manera de, pues, ser partícipe. ¿Y en qué momento les cae el 20 de que son papás? Híjole, me acuerdo perfecto que estando en el hospital todavía, me marcó un amigo del trabajo y es alguien que ha tenido 3 hijas. Y me dijo, ¿no? Me dijo, ahora sí, ya te llegó, ya es la hora, ¿no? Ya no te puedes echar para atrás, ya cambió todo y vas a ver que es lo más fregón que te pasó en tu vida, ¿no? Y en ese momento, en esa llamada con él, porque digo, a final de cuentas me marcó el mismo día que nació Inés. Inés todavía estaba en este proceso con las enfermeras en la que todavía pues pasa mucho tiempo con ellas al recién nacer. Pero fue cuando dije, sí es cierto, ¿no? Hoy me voy a ir a dormir y mañana me van a entregar a mi bebé y me voy a ir a mi casa y ya activamente ahora sí voy a ser parte del crecimiento de la familia, ¿no? Y ahora sí ya voy a ser papá y ya no va a ser que mi esposa está embarazada, ¿no? Ahora sí ya es nuestra bebé, ¿no? Y me acuerdo perfecto que como que me traté de poner un chip diferente donde pues ya tienes que empezar a ver tu vida con una óptica un poquito más madura, más responsable, ¿no? Antes a mí me gusta mucho manejar y no es que sea muy desordenado manejando, pero definitivamente, pues no sé, antes que te empieces a sentir como más temerario al volante, de repente dices, no me conviene tanto, ¿no? Porque no es buena idea arriesgarnos, ¿no? Y empiezas a sentir como una responsabilidad diferente en tu dinámica con tu esposa y con tu hija, bueno, en mi caso mi hija. Después de esa llamada, que entré a la habitación, me acuerdo perfecto que estaba Inés allá adentro y dije, sí es cierto, ¿no? Ya soy papá, ya está aquí, ya es de verdad, ya no hay vuelta atrás. Bueno, en realidad pues nunca hay vuelta atrás, pero sí fue como un momento ya de pues ahora sí, ¿no? Empieza lo bueno y empiezan todo este temor de las desveladas y las noches difíciles y toda esta como dinámica que hemos aprendido a temer, no sé si ha valido decirlo así, de la paternidad y de ser papás en general, ¿no? El de que, híjole, ya tu vida va a cambiar para siempre y a veces lo asociamos como un tema medio negativo. Pues en mi caso creo que fue así como de, pues ahora sí viene el reto y la emoción de vivir ser papá, ¿no? Pero para mí yo creo que ese momento lo tengo muy presente, esa llamada fue la que marcó como el momento de, ya si ya eres papá, güey, a partir de este momento es, it's for real. Para mí, bueno, obviamente el momento en el cual te dan a tu bebé, pero pues el bebé todavía se queda ahí un poquito, ¿no? En cuneros y esos primeros, no sé, 1 o 2 días, dependiendo cuánto tiempo estés en el hospital, ojalá sean 1 o 2 días, ¿no?
pues tienes mucho apoyo, ¿no? O sea, nos pasaba que de repente pues no sabíamos ni cambiar el pañal y pues, hablábamos a una enfermera y llegaba y nos ayudaba. Pero el momento que a mí, y lo que mencionabas de manejar me hizo mucho eco porque estábamos ya para salir del hospital, ya nos dan al bebé y todas sus pertenencias como si fuera reo. Y pues ya llegamos a la camioneta y ahí digo, pues y ahora, ¿quién me enseña, no? O sea, ¿cuál es el número de los cuneros ya que lleguemos a la casa, no? Pues creo que es la vez que he ido más despacio en periférico, ¿no? O sea, iba en el carril hasta la derecha a 40 con las intermitentes prendidas, ¿no? Entonces, creo que ese fue el momento donde terminé como de sentir la responsabilidad que significaba ya ser papá, ¿no? ¿Te has puesto a pensar cómo fue ese proceso para tu pareja? ¿Qué tan diferente fue el tuyo? Evidentemente no estuve el día que Poncho recibió a Inés en sus brazos, pero recuerdo la cara de confusión de Jorge en el hospital, como si todavía no se la creyera. Recuerdo cómo tomaba a Daniel y cómo lo veía. Su cara cambió totalmente al subirnos al carro. Imagino esa misma cara con Poncho después de la llamada que comenta. Nadie sabe exactamente a lo que va, pero siento que yo estaba más hecha a la idea que Jorge, porque tuve 41 semanas de ventaja. ¿Cuál creen que ha sido el mayor reto ahora que son papás? Pues yo creo que precisamente, y ligándolo al comentario anterior, es asumir la responsabilidad, ¿no? Ya no eres un chavo más que pues tienes que levantarte en tu rutina de ir a trabajar y pues en la noche sales del trabajo y dices, bueno, pues me quedo aquí un ratito más en la oficina o me voy con los compañeros de la oficina un rato no sé, a cenar o por unas cervezas o no sé, como que antes sentía que era como muy fácil el no tener una urgencia, una necesidad de llegar a la casa, ¿no? Y de repente ya tienes una razón súper poderosa para sí querer llegar a tu casa temprano, para poder apoyar en las actividades de casa, para poder ver un ratito más a tu hijo, a tu hija. Y no sé, como que de repente está digo, lo voy a decir como lo creo, ¿no? Y es como este estereotipo de que el papá tiene que ser como un poquito más ausente, ¿no? Como que pues la mamá es este rol de apego con los hijos, que siempre tiene que estar ahí y el papá pues tiene que ir a trabajar y así. De hecho, yo recuerdo que los primeros 15 días de que había nacido Inés, pedí vacaciones, además de los días de paternidad que ofrecen en el trabajo. Y me acuerdo que el domingo antes de empezar a trabajar me sentía muy triste, ¿no? Porque decía, ¿no? O sea, estos 15 días estuvieron muy padres, obviamente con sus retos específicos, pero yo la verdad siento que empezamos este viaje, Majo y yo, como de una manera muy bonita, ¿no? Y estaba muy emocionado de poder compartir con ella y con Inés estos primeros días. Y como que ese día, ese lunes que tuve que regresar a trabajar, sí dije, no voy a estar hoy cuando le pongan su ropita de la mañana y cuando le den su leche y no voy a estar aquí para su siesta del mediodía. O sea, y empecé como a pensar en todos estos momentos en los que ya no iba a estar yo presente y no sé, como que fue un momento de reflexión sobre, pues como siempre, no es que me lo hayan inculcado en casa, simplemente era una creencia que tenía yo de que pues el papá tiene este rol como de, no, pues tú te vas a trabajar y los hijos pues se van a la guardería y pues cada quien, ¿no? Y tienes tu rol y tienes que cumplirlo. Y creo que para mí ha sido como esta necesidad intensa de desafiar ese estereotipo, ese paradigma, ¿no? De que el papá tiene que ser como más ausente. Y, por ejemplo, en el trabajo yo creo que hasta me critican, ¿no? De que cuando nos toca viajar, trato de irme en el último avión posible y trato de rezar en el primer avión que se pueda, ¿no? Porque digo, cada día que estoy ahí o que no estoy ahí, pues es un día que no voy a recuperar, ¿no? Entonces yo personalmente mi reto ha sido el cómo abatir esta creencia y cómo adicionalmente pues yo poder maximizar el tiempo que paso con mi familia porque pues, realmente es algo que disfruto y que es algo a lo que aspiro y me gusta de verdad. Yo creo que ha habido muchos temas puntuales, ¿no? En previos episodios Karen ha platicado de algunos de los temas con Daniel, pero creo que para mí el reto más complicado porque es algo consistente es cómo la paternidad, digo, la maternidad también, tal vez incluso en un grado mayor, es 24/7, ¿no? Yo estaba pues acostumbrado a que de repente, pues tuve un día pesado en el trabajo, pues ya llego a la casa y pues me desconecto y me pongo a ver una película o a leer o me tomo una cerveza o yo qué sé, ¿no? Y eso ya ayuda como a desconectar, ¿no? Pero con un bebé, pues la verdad es que eso no existe, ¿no? Está ahí todo el tiempo y está ahí la responsabilidad todo el tiempo y está chido, pues, pero por otro lado es algo que tienes que siempre considerar, ¿no? Cosas que antes eran fáciles se vuelven
complicadas en temas de logística, ¿no? Y por otro lado, pues muchas cosas que eran tu prioridad dejan de ser tu prioridad y tienes otras prioridades, ¿no? Como lo comentaba ahorita Poncho, de cómo minimizar el tiempo que está uno fuera por temas de viajes de trabajo y eso, ¿no? Al igual que en la maternidad, cada paternidad es diferente y con retos diferentes. Escogí compartir contigo la experiencia de Jorge y Poncho porque, aunque coinciden en muchas cosas, tienen diferentes formas de abordar su paternidad. Los tres hablamos sobre aquellos momentos en que creen que su nuevo rol los llegó a sobrepasar. Escuchemos. La verdad es que me siento afortunado porque creo que tengo la bendición de que Majo, mi esposa, pues es una mujer extremadamente organizada, disciplinada y casi para todo tiene un plan, ¿no? Entonces, yo creo que desde el día uno, algo que a mí me ha dado mucha tranquilidad es que pues sé que en el equipo está Majo y yo pues trato de mantener el máximo paso ahí con ella, apoyando en todo lo que me corresponde. Y fíjate que afortunadamente al día de hoy pues siento que no me ha sobrepasado, ¿no? De hecho, al contrario, digo, habrá momentos como de nerviosismo, ¿no? Donde pues te preguntas la posibilidad de más bebés o de qué pasa si cambio de trabajo y no sé, como que de repente puede haber pensamientos en los que empiezas como a evaluar multitud de variables sobre tu vida. Pero al final del día todo se vuelve muy claro porque te das cuenta de que pues lo que siempre estás buscando es el máximo beneficio de tu familia y asumir esa responsabilidad. Personalmente me siento afortunado de que nunca he tenido un sentimiento como que me sobrepase la tarea o el rol. Sin embargo, pues sí creo que me ha dado un sentido de responsabilidad diferente sobre las decisiones que tomo en mi vida diaria. Y cómo de repente pues ya no es nada más lo que Poncho quiere, ¿no? Ya es qué es lo mejor para Inés, qué es lo mejor para Majo y qué es lo mejor para ti, ¿no? Entonces ha sido más bien como un cambio de enfoque que creo que me ha ayudado a mantenerme más centrado en la toma de decisiones. Conmigo creo que las primeras semanas, sobre todo, ¿no? Que teníamos ya aquí en la casa, como que mi nivel base de estrés estaba demasiado alto, ¿no? Yo incluso no necesariamente me daba cuenta, pero ya reflexionando un poquito después, como que sí andaba todo como muy acelerado, no sé, porque pues no quería que faltara nada, no quería que hubiera ningún problema. Me acuerdo que había días que iba, no sé, 3 o 4 veces al día a la farmacia, ¿no? Ya conocía a todos los cajeros de la farmacia que nos queda aquí cercano. Y también andaba de arriba abajo en la casa como con un nivel de tensión o de acelere como que un poquito excesivo, ¿no? Viendo ya en retrospectiva. Y me cayó el 20 hasta un día que creo que no me acuerdo si yo había salido por algo y algo había sucedido con la esterilizadora de biberones, ¿no? Le había movido algo para nada más secar en lugar de esterilizar, yo qué sé, ¿no? Y vuelvo y mi suegra, que nos estaba haciendo favor de ayudarnos en esos días, me entero después que estaba preocupada de decirme que creían que se había descompuesto la esterilizadora porque pues ya no estaba esterilizando, ¿no? Que ya nomás estaba secando, ¿no? Y dije, bueno, pero ¿por qué está preocupada, no? Porque dice, pues porque no sabía cómo ibas a reaccionar, porque te veíamos súper estresado, ¿no? Entonces, ese momento como que, o sea, decirme a mí mismo, a ver, oye, pues como que me estás exagerando un poquito, ¿no? Con el nivel de intensidad que tienes, ¿no? Y creo que en parte era como un deseo de sentir como que estaba siendo un buen papá y que estaba haciendo todo lo que me corresponde, todo lo que podía, ¿no? Y no quedar mal o no ser históricamente el típico esposo que vieja, tú encárgate de los niños, ¿no? Entonces, creo que por ese deseo, ¿no? De no ser así, yo mismo me ponía mucha presión, pero lo que tal vez no fue muy inteligente de mi parte es no hablar eso con Karen, ¿no? Porque pues de repente decía, oye, es que pues siento como que no estoy haciendo suficiente, que no sé qué, y me dice, pero pues yo te he dicho eso, ¿no? Entonces, ¿por qué crees eso, no? Entonces ahí digo que el tema de la comunicación, sobre todo en esos momentos de un poquito más estrés, creo que sí fue ahí un tema que me costó un poquito de trabajo pues aprender a manejar de manera más efectiva. Una constante que he encontrado en muchos padres y que hice consciente después de mi conversación con Poncho y Jorge es ese miedo de caer en el estereotipo que históricamente damos a los papás de ser ausentes y no apoyar lo suficiente en casa.
Poncho hablaba anteriormente de su lucha constante por demostrarse a sí mismo que puede ser un papá presente, no porque tenga que, sino porque es importante para él estar. Jorge tenía una lucha interna similar al sentir que a veces no estaba apoyando lo suficiente. Probablemente no sea algo general, pero me di cuenta que muchos se enfrentan a esta situación. Tal vez pueda ser un tema de conversación interesante con tu pareja. Los primeros días pueden ser un poco caóticos, en lo que tomamos ritmo e identificamos qué actividades puede llevar uno y cuáles corresponden a otro. Así que hablamos de cómo fue su rol durante esos primeros días. En mi caso, voy a ser súper sincero, yo la verdad pues tenía poco conocimiento de muchas cosas relacionadas a bebés, ¿no? O sea, en mi vida había cambiado un pañal, en mi vida había preparado un bibi, en mi vida me había tocado arrullar un bebé para que se durmiera. Eran muchas cosas a las que nunca me había enfrentado y pues digo, en teoría Majo tampoco, ¿no? Pero Majo pues siempre con mayor apertura, pues siempre había participado que cuando venía mi cuñada de visita y siempre había este tema de, pues me toca arrullarlos o te ayudo con el cambio de pañal o yo le doy de comer o yo le preparo el bibi, ¿no? Y yo siempre me había mantenido un poquito más al margen de estas como actividades y al inicio yo creo que eso fue como lo más pues importante o diferente porque eran cosas en las que yo siempre había sentido como que pues no era mi responsabilidad ser partícipe de eso, ¿no? Siempre lo había visto como más al margen, pero de repente es como de, güey, pues es que ahora sí te toca a ti, ¿no? O sea, ahora sí se espera que tú lo hagas. Es más, tristemente, y lo digo con mucho pesar, creo que en toda la primer año de Inés, solamente una vez la arrullé yo hasta que se quedara dormida, ¿no? Y me acuerdo perfecto. Porque pues yo no era bueno arrullando, ¿no? Y como que yo le decía a Majo, ¿sabes qué? Creo que conmigo no se acomoda igual, no sé si hay algo que no cuadra bien, que dice o no vuelo igual o no vuelo al hecho, no sé, o sea, dije, no sé, pero yo sentía que conmigo Inés simplemente no se acomodaba rico, ¿no? Y solamente hubo una vez que me acuerdo perfectamente que se quedó dormida. Y no sé, como que había muchas de esas tareas en las que yo automáticamente decía, bueno, pues es que no soy el bueno en esto, ayudo, pero siento que conmigo no tiene el mismo impacto que como lo haga con su mamá, ¿no? Y la verdad es que agradezco la paciencia que me tuvo Majo, creo que ella me enseñó muchas cosas, sobre todo el tema de los cambios de pañal, la bañada, el tema de los bibis, no sé, hubo muchas cosas que creo que fui aprendiendo en la marcha. Es más, de hecho, yo creo que una de las actividades que más disfrutaba yo era el tema de participar en el baño, ¿no? Porque yo tenía un rol muy activo en el baño de Inés, entonces me gustaba mucho a mí hacer eso, ¿no? Y una de las cosas más difíciles que me pasó es que un día de repente Majo me dijo, ya se fue la tina. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Ni me enteré que fue la última vez que lo hice, ¿no? Entonces yo soy medio obsesivo con esas cosas de ¿cuándo fue la última vez que hiciste esto? Y no sé, de repente fue así como de, es que ya no la vamos a bañar en la tinita, ¿no? Ahora vamos a utilizar otra cosa. Yo dije, de haberlo sabido, le hubiera puesto como mucha más atención a la última vez que bañé a mi hija en su tinita, ¿no? Pero bueno, son cosas que reconozco que siempre las vi como, pues que no eran mi rol cuando tuve oportunidad de participar con los hijos de mi hermana y con los hijos de mi cuñada. Y de repente estaba yo en esa situación en la que pues no puedes huir, tienes que hacerlo tú y tienes que aprender y tienes que hacerlo bien, ¿no? Porque tienes que ayudarle a Majo, porque Majo, pues ella se despertaba en las noches cuando Inés se despertaba y para darle de comer y no sé, Majo tuvo un rol mucho más activo al inicio y yo sentía la necesidad de, pues, listo, subir el nivel yo también y ser de mayor ayuda, ¿no? Entonces, definitivamente tuve que aprender mucho y estoy contento de haberlo hecho porque creo que pude disfrutar con mayor intensidad, ver crecer a mi hija durante el primer año. Pues digo, yo tuve la ventaja que tuve más tiempo de, pues entre vacaciones y licencia de paternidad en el trabajo. Me tomé en total 6 semanas, más o menos. Y también por tema de la pandemia, yo seguí trabajando desde casa. Entonces, para mí, como esa presencia, ¿no? en la vida de Daniel siempre fue un poquito más sencilla, porque pues físicamente estaba aquí, ¿no? Y digo, obviamente, pues cuando está chiquito, el rol de papá va a estar limitado por tema fisiológico, ¿no? O sea, puedes editar esto después, Karen, pero pues nuestros pezones son inútiles, ¿no? Pues el tema de alimentación,
realmente se vuelve un trabajo principalmente de la mamá, ¿no? Con, digo, sus detalles, ¿no? Donde, pues, si es un extractor de leche, pues se le puede dar vivir después, o si estás en una situación de alimentación mixta, por ejemplo. Pero pues, realmente el tema de alimentación, pues, era un tema de Karen, ¿no? Con lo demás, digo, el día a día, ¿no? Baño, cambio de pañal, pues, dormirlo, etcétera. Creo que en general sí nos repartíamos más o menos las cosas. Obviamente, pues, Karen le tocaba más trabajo, ¿no? que a mí. Pero sí creo que en general más o menos nos dividíamos un poquito de todo y a largo plazo pues hemos quedado cada quien con ciertas rutinas, ¿no? El que va por él en la mañana soy yo, la que lo duerme es Karen, quien lo baña soy yo, normalmente quien da de comer es Karen, etcétera, ¿no? Entonces creo que pues hemos llegado de una u otra forma como a nuestra propia rutina que nos funciona como familia, creo. Pero siempre yo tenía esa sensación de si estaría siendo suficiente, ¿no? Si no se estará quejando Karen con su mamá de mí, ¿no? Fíjate que ahorita Jorge mencionó algo que me pareció interesante. Yo por mi rol en mi trabajo y la naturaleza de la empresa en la que trabajo actualmente, pues nosotros no dejamos de operar durante la pandemia, ¿no? E Inés nació en julio del 2020, ¿no? Estábamos todavía en una etapa como crítica y todavía había mucho de como desconocimiento y desinformación de las capacidades del bicho y de cómo combatirlo. Y me acuerdo que pues Majo también tuvo el beneficio de estar trabajando desde casa y pues yo me tenía que ir a trabajar todos los días, ¿no? Entonces había un tema ahí en particular que ya la verdad es que como que ya medio lo había olvidado. Pues esta dinámica de yo sí me tengo que ir a trabajar y hasta cierto punto pues dentro del concepto o la falta de conocimiento pues del COVID, había cierto nerviosismo, ¿no? De que, ay, oye, me levanté con un poquito de dolor de cabeza, no, pues vete a dormir a la sala y no te acerques durante todo el día. Pasaron 2-3 veces ese tipo de situaciones donde el seguir con la vida profesional y el trabajo se convertían de repente en obstáculos muy específicos de, oye, pues no estaremos poniendo en riesgo a Inés y no estaré poniendo en riesgo a Majo. Y en ese entonces, por circunstancias del destino, pues estábamos viviendo con mi suegra y también era así de, oye, no estaremos poniendo en riesgo a tu mamá. Entonces, eso fue un reto como muy particular, que la verdad ya 2 años pasaditos de eso, ya medio había como minimizado ese impacto que tuvo, pero la verdad es que al inicio sí fue una variable adicional a considerar, ¿no? El de, oye, pues papá sí sale todos los días a trabajar y ve a gente y estén juntas y de repente, pues, por necesidad de su trabajo, pues está expuesto en mayor nivel que otros miembros de la familia en casa. Y no sé, fue como una variable con la que tuvimos que convivir un tiempo y pues tenemos ahí nuestros rituales de quitarnos los zapatos y bañarnos y hacer 1,000-8,000 cosas. Que digo, ahorita ya lo ves en retrospectiva y te das cuenta que tal vez no todo era necesario, pero bueno, en esos momentos sí fueron como estas circunstancias de tratar de extremar precauciones. Y pues con un bebé recién nacido como que te dan ganas siempre de llegar y darle abrazos y besos. Y había que tener como esta precaución de, bueno, pues esperemos no estar haciendo algo imprudente, ¿no? Pero bueno, tuvimos la buena o mala fortuna, depende cómo lo quieras ver, de que Inés naciera en plena pandemia. Y eso tuvo un par de retos específicos sobre la convivencia en casa. Y ahorita que hablaban de esos primeros días, lo platicamos en el primer capítulo, pero también me gustaría saberlo de ustedes. ¿Qué habilidad fue la que tuvieron que desarrollar primero y más rápido? Pues va a sonar chistoso, pero cambiar pañales rápido y poder conciliar el sueño en horas en las que normalmente no lo hacías, ¿no? En casa de mis papás, de una vez mi hermana nos dejó a su hija, a mi papá y a mí, y pues se hizo del baño y estábamos los dos así como si estuviéramos desarmando una bomba nuclear, ¿no? Estábamos así de, ¿y esto cómo se hace? ¿Y cómo se quita? ¿Y cómo se pone? ¿Y cómo se limpia? Porque aparte, pues siendo niña hay que tener como ciertos cuidados de la emoción con la que retiras ahí los residuos del pañal. Y me acuerdo, ¿no? Entonces era así como de, pues tengo que ser mucho más hábil y digo, realmente es una habilidad bien sencilla, ¿no? Aprendes súper rápido, después de hacerlo un par de veces te das cuenta que es algo muy sencillo. Pero yo creo que al inicio, y es un fenómeno chistoso porque pues muy malos hábitos de sueño, muy mala higiene del sueño. Y me acuerdo que cuando pues empezamos a tratar de meter el tema de la rutina Inés y a hacer un poquito más de disciplina con los horarios de dormir y demás, Majo me decía es que a las 8 se tiene que dormir para que se despierte no me acuerdo si eran las 12 o a las 11 y luego está la toma de esa hora y luego 3 horas después la que sí y luego 3 horas después la que sí. Entonces ahí medio hacíamos un horario y un calendario de a qué hora se levantaba quién y todo el show.
Entonces era importante que en el momento en el que Inés se durmiera, también nosotros nos durmiéramos. Entonces era una carrera contra el tiempo de que ya dormir, acostada y duérmete, ¿no? Y eran las 8:45 y estábamos pues ya con los ojos cerrados en la cama esperando dormirnos lo más rápido posible, ¿no? Logré desarrollar un buen hábito de dormirme a buena hora y descansar bien, porque había esta como necesidad imperante de aprovecha, maximiza las horas de sueño. Y bueno, creo que para mí ese fue como de los retos chistosos, de las cosas diferentes que tuve que hacer a lo que estaba habituado en los primeros meses de paternidad. Creo que sobre todo fue trabajar en ser más paciente con el bebé, ¿no? Porque, o sea, pues nunca es su culpa estar llorando, ¿no? O que suceda algo, ¿no? Siempre es, pues que algo tiene o algo le pasó y al fin y al cabo, pues no deja de ser un bebé, ¿no? Sí, existe mucho esta como idea errónea de que el bebé te quiere manipular, ¿no? Uh-huh. Cuando que es un tamalito de 3 meses, o sea, no tiene el desarrollo neuronal necesario como para saber manipular, ¿no? O sea, está llorando porque llorar es su única herramienta para, o sea, llegar a esto está bien padre, de esto podría ser mejor, ¿no? Claro. Pero pues es difícil, ¿no? Sobre todo creo que el tema que complica mucho más cualquier situación de ese tipo es si no estás durmiendo bien. O sea, la falta de sueño altera el sistema nervioso de una manera impresionante. Y como ser consciente que a veces cuando estás, no sé cómo se dice en español, pero sleep deprived, no eres tú. Cuando estás privado del sueño, puede llegar a maximizarse cualquier reto. Así como Poncho y Majo, nosotros también tuvimos que aprender a dormir. En este podcast hemos hablado de la importancia del sueño del bebé, pero así como es importante que el bebé aprenda a dormir, también tenemos que aprenderlo nosotros. Jorge acostumbraba a dormir tarde y yo a levantarme temprano, y durante una época tuvimos que invertir esos hábitos para que todos pudiéramos descansar mejor, sin descuidar las necesidades de nuestro bebé. Más allá de los retos, ser papás les ha regalado a Poncho y a Jorge momentos inolvidables, y aquí los recordaron. Yo creo que hay un montón de cosas que me acuerdo. Yo la verdad me considero un papá cursi. O sea, yo sí trato de acordar como de muchas cosas, ¿no? Precisamente esta cosa obsesiva de cuándo fue la última vez que cargaste a tu hijo. Le digo a mi esposa, todos los días trato de cargarla al menos una vez, porque sé que cada día que pasa estoy un día más cercano del día que ya no lo va a poder cargar, ¿no? Pero pues yo creo que han pasado muchas cosas muy padres con Inés, ¿no? Desde cuando empezó a hablar, sus primeros pasos, que afortunadamente los tenemos en video, las primeras que la llevamos al parque y que se animó a lanzarse por la resbaladilla, en su cumpleaños, la primera vez que la metimos en una alberca, la primera vez que se paró sobre la arena. Tengo como muchas imágenes mentales de cosas como muy específicas que he vivido con Inés, pero yo creo que lo más emocionante es cuando juegas con ella o con él, que tienes esta dinámica en la que se ríe, ¿no? Y pregunta por ti, papá, y le haces cosquillas y se carcajea de una manera como muy sincera, muy, muy honesta. Sabes que tal vez se la está pasando padre, ¿no? Y estás de una u otra manera en un momento con tu hijo o con tu hija y estás disfrutando el estar presente con él, ¿no? Tú saber que estás ahí y estar con todos tus sentidos en ese momento, disfrutarlo al máximo, gozar de la presencia de tu hijo y que él sepa que estás ahí y que de una u otra manera tal vez, digo, es algo que también es medio chistoso, ¿no? Porque tal vez Inés no se acuerde de muchas de las cosas que hacemos ahorita juntos porque pues sigue estando muy chiquita a pesar de que ya tiene 2 años, pero por lo menos son cosas que tú como papá te las vas a quedar, ¿no? Y aunque tal vez no tengas el mismo rol de la mamá y no vivas muchas de las etapas o de las situaciones tan específicas que viven las mamás, pues creo que los papás nos tenemos que esforzar por tratar de crear memorias o recuerdos o de las cosas que vivimos con cada uno de nuestros hijos. Quiero acordarme, ¿no? De todas las cosas que he hecho como papá con ella y que en algún momento en el futuro pueda platicarle, ¿no? Cuando estabas chiquita hacíamos esto, o hicimos esto, o visitamos allá, o la primera vez que te metí en la alberca, la primera vez que te paraste en la arena, la primera vez que hicimos X, Y, Z. Son los recuerdos que como papá yo me quiero quedar, ¿no? Sí, creo que siempre, ¿no? O sea, cuando se ríe, ¿no? O sea, sobre todo cuando está todavía muy chiquito y que se empieza apenas a sonreír, se siente bien padre, ¿no? Me acuerdo yo una vez en particular a Daniel seguido para que durmiera más y no despertara por hambre, le dábamos lo que le llaman Dream Feed, ¿no? Que básicamente lo sacas dormido de la cuna y pues todavía dormido le das de comer, ¿no? Le das un bibi. O bueno, pues si estás dando pecho, le das de comer, ¿no? Y la primera vez que me tocó hacer eso, se me hizo súper chido porque todavía estaba muy chiquito, tendría no sé como 3, 4 meses yo creo, Daniel.
se veía súper tierno, como todo dormidito, pero comiendo, o sea, lo sentí como un momento, como lo más cercano que pude haber tenido yo a la sensación de que tuvo Karen, ¿no? De poder amamantar al bebé, ¿no? Obviamente, pues con la diferencia fisiológica que no lo permite, ¿no? Pero como esa como momento de cercanía, pues se me hizo muy padre. Y ahorita creo que en general, pues cada que le ves un nuevo logro, ¿no? Es muy padre, ¿no? O sea, cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, cuando empieza a decir más palabras, ¿no? Ahorita trae de moda, por ejemplo, darle de comer a los perros, ¿no? Entonces ya nos tocó hoy, o sea, el niño va, mete la mano al costal, saca croquetas, las pone en el botecito que usamos nosotros para servir croquetas a los perros y va y se las vacía en su plato, güey. Entonces como que ya ver esa cadena de acciones y de darte cuenta de cómo está aprendiendo a navegar el mundo él y a imitar lo que él ve, ¿no? Ya está bien padre. Y ya para cerrar, ¿cómo creen que podemos hacer de la paternidad un evento de crecimiento? Para ser muy sincero, creo que durante mucho tiempo de mi vida tenía esta como perspectiva egoísta de la vida, donde decía, no, es que ¿para qué quieres más responsabilidades? No necesitas más compromisos, no necesitas más responsabilidades. No sé si es algo generacional, pero como que yo siempre había visto la paternidad como algo muy lejano en mi vida. Era algo lo que no necesariamente inspiraba. Y de repente me convencí de ser papá y de repente ya era papá y siento que literalmente, por exagerado que pueda parecer, la experiencia de ser papá me ha hecho ganar perspectiva sobre lo que es verdaderamente valioso en la vida. Yo personalmente he encontrado un sentido diferente en la vida a través de mi hija, ¿no? Digo, si hay alguna manera en la que realmente puedo trascender, es a través de la educación de otro ser humano. Ayudar a que el mundo en el que esta persona va a crecer, que esta personita va a desarrollarse, sea un mejor lugar, ¿no? Y yo particularmente, justamente acaba de ser nuestro aniversario y platicábamos mientras cenábamos ese día de qué estamos haciendo el día de hoy para que Inés, siendo niña en México, que pues México creo que en general no es buena idea crecer siendo mujer. Hay muchos temas difíciles de cultura, de sociedad, que pues se tienen que corregir, ¿no? Y hablábamos de cómo se tienen que corregir y le digo, yo creo que la clave va desde todas las personas que somos papás o que tenemos el rol de papá, tenemos que trabajar para crear una sociedad en la que haya más respeto a las mujeres y demás, ¿no? Y ese es un compromiso súper intenso que yo tengo ahorita muy marcado porque quiero que mi hija crezca en un lugar donde se sienta segura, ¿no? En todos los sentidos. Tengo una visión como muy intensa o ambiciosa de un mundo diferente para ella y creo que para mí ese ha sido como el evento de crecimiento, ¿no? Donde ya dejé de ver el mundo como algo nada más para gozarlo, que pues, si tienes que disfrutar de esta vida, solamente tienes una y se va a acabar. Pero también tienes que buscar la forma como de hacer algo útil por la sociedad y por todos los que vienen detrás de ti. Ese cambio en la mentalidad también es parte del crecimiento que he sentido como papá. Creo que hay como dos facetas muy diferentes, ¿no? Que se pueden contemplar. Una es cuando me enteré que estamos esperando un bebé por mi propia personalidad, que trato de ser muy precavido, planear a futuro y demás, pues inmediatamente me puse a ver temas de seguros de vida, estimar costos de educación, ver cómo podemos nosotros como pareja pues tratar de preparar las cosas de la mejor manera posible para darle a Daniel las mejores oportunidades que estuvieran dentro de nuestras capacidades, ¿no? Y más allá del tema de la responsabilidad y cómo aumenta, digamos, como ese nivel de estrés, ¿no? De cómo voy a ser el papá que quiero ser y cómo le voy a dar a mi hijo la vida que quiero que tenga. También creo que vas descubriéndote a ti mismo y vas descubriendo facetas de tu personalidad que o no conocías o en mi caso particular que yo sentía que no eran parte de mi personalidad, ¿no? A mí, por ejemplo, me molesta mucho sentir como que estoy haciendo ridículo, ¿no? Y cuando estoy con Daniel y estamos jugando o yo qué sé, no me molesta en lo más mínimo cantar una canción que son puras tonterías o decirle puras borucas o ponerme a bailar con él, porque él lo disfruta y yo me divierto estando con él, ¿no? Entonces, creo que una manera de crecer es ir más allá de tu zona de confort. Para mí en el día a día es lo que Daniel me ha dado, ¿no? Pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, porque también es importante conocer cómo se sienten ustedes y cómo lo viven para nosotras complementar nuestra maternidad. Así que muchas gracias. Pues yo nada más quisiera agradecerte la invitación, Karen. La verdad es que me ha gustado mucho todo el trabajo que has realizado con este
podcast y me da gusto haber tenido la oportunidad de formar parte y platicar un poquito de la experiencia que yo he tenido como papá. Yo personalmente creo que hemos tenido buena fortuna, pero dentro de esa buena fortuna pues hemos tenido nuestros retos y creo que lo más importante ha sido que pues hemos aprendido juntos a lidiar con ellos y hemos abrazado, ¿no? Y aceptado la realidad de ser papás y tratar de pues maximizar esa experiencia, pero para bien de todos, ¿no? Tanto de ella como mío como de Inés. Sí, no, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí la historia del lado del papá, que creo que no se comenta tanto o no es tan visible, pero creo que sí es muy importante también el escarbar un poquito en el rol que tiene el papá en la familia y en la crianza de los bebés. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad. Con el paso del tiempo, el rol del papá también ha ido evolucionando y ha ido más allá de ser únicamente el proveedor. Poco a poco se han ido borrando las líneas entre el rol del papá y la mamá. Se han involucrado más en el proceso de crianza y eso implica una relación diferente con sus hijos. Así como cada maternidad es diferente, también lo es cada paternidad. Si eres papá primerizo, también sé paciente contigo mismo. El hecho de que te preocupes ser un buen papá quiere decir que te importa y que estás poniendo todo de ti para mejorar cada día. Hoy en día los padres también enfrentan ciertos estereotipos que a tu generación le está tocando cambiar. Y quiero que sepas que lo están haciendo muy bien. El cambio es paulatino y no va a darse de un día para otro. Pero poco a poco ustedes padres están dando ese gran paso. Así como las mamás, te invito a tomar la filosofía de un día a la vez. Y mamá, acércate a tu pareja. Creo que sería interesante que conocieras cómo fue su proceso y cómo vivió sus primeros días. Estoy segura que no solo te divertirás con su punto de vista, sino que también aprenderás de su experiencia y sé que habrá mucho más empatía entre los dos. Finalmente, comparten el reto más grande y más satisfactorio de sus vidas. Gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta semana quiero recomendarte La vida de un padre abrumado de Iñaki Echeverría. Dicen que madre solo hay una, y padre, pues también. El autor retrata a través de tiras cómicas con mucho sueño y humor la vida con sus dos hijas, dos pequeñas que lo cuestionan todo y lo hacen muy feliz, casi siempre. Sé que te verás reflejado en muchas de las situaciones ilustradas. Disfrútalo. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.